La desaparición del Santo Grial desde los primeros días de la cristiandad. El Santo Grial ha sido uno de los objetos más codiciados, más venerados y más envueltos en misterio de la historia. Se dice que este cáliz sagrado fue utilizado por Jesucristo en la última cena cuando compartió el vino con sus apóstoles y proclamó las palabras que sellarían el destino de la humanidad de: "Este es mi cuerpo, este es mi sangre". Para millones de personas, el Grial no es solo una copa, es el símbolo de la divinidad, de la salvación y del sacrificio eterno. Pero tras la crucifixión de Cristo, el destino del Grial se desvaneció en las sombras de la historia, desapareció sin dejar rastro, y desde ese momento, comenzó una búsqueda incansable que ha durado más de 2000 años. Muchos lo han buscado, desde emperadores y reyes hasta humildes aventureros y caballeros, todos ansiosos por poseer lo que, según algunos, les otorgaría un poder divino. Pero el Grial, como el secreto de la vida eterna, sigue siendo una reliquia esquiva, un enigma que parece siempre escapar justo cuando está a punto de ser descubierto. La desaparición del Santo Grial ha desatado una de las historias más fascinantes y misteriosas de la humanidad, alimentando el imaginario colectivo durante siglos. Pero a pesar de las muchas teorías que intentan explicar su paradero, desde las vastas bibliotecas del Vaticano hasta las antiguas ruinas de templos olvidados, el Grial sigue siendo un mito viviente, un símbolo de lo sagrado que desafía nuestro entendimiento de la historia. En este viaje, desentrañaremos las huellas de su rastro, desde los textos sagrados hasta las leyendas más oscuras, en busca de una verdad que tal vez nunca se revele. El Santo Grial, en su origen, es una copa sencilla, pero cargada de un simbolismo profundo. La historia de su importancia comienza en la Última Cena, el evento que marcó el inicio del sacrificio de Jesucristo. Según los Evangelios, en esa cena, Jesús tomó una copa de vino y, al compartirla con sus discípulos, les dijo: "Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre, que será derramada por muchos". Al hacerlo, dio un sentido nuevo al vino, transformándolo en un símbolo de la alianza entre Dios y la humanidad, un acto de redención y de sacrificio. La copa utilizada por Cristo, ahora conocida como el Santo Grial, se convirtió en un símbolo clave de la fe cristiana. En las décadas y siglos posteriores a la crucifixión de Cristo, los primeros seguidores de su mensaje comenzaron a venerar la copa como un objeto sagrado, una reliquia que no solo representaba la sangre de Cristo, sino también la salvación eterna. De acuerdo con algunas leyendas, el Grial fue guardado por los apóstoles tras la muerte de Jesús, y su destino se convirtió en un tema de misterio. ¿Dónde fue llevada la copa? ¿Quién la custodiaba? Estas preguntas perduraron a lo largo de los siglos, estableciendo el inicio de un largo y fascinante enigma. Algunas versiones de la historia sostienen que José de Arimatea, el hombre que pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo, fue el primero en recoger el Grial tras la crucifixión. Se dice que José, junto con algunos seguidores, llevó el Grial a lugares ocultos para protegerlo de la persecución romana. Otros relatos afirman que la copa fue escondida en un lugar secreto, un refugio protegido por los primeros cristianos, que deseaban preservar el artefacto divino de aquellos que no lo comprenderían ni lo venerarían como lo hacían ellos. La verdadera búsqueda del Santo Grial comenzó a tomar forma en la Edad Media, especialmente a través de las leyendas artúricas. En los relatos de los caballeros de la Mesa Redonda, el Grial se convirtió en la meta última, un objeto divino que solo los caballeros más puros y valientes podían encontrar. Según estas historias, el Grial no solo otorgaba poder divino, sino que también representaba la pureza y la iluminación espiritual, un premio para aquellos que pudieran superar sus pruebas y sacrificios. Los caballeros como Perceval, Lancelot y Galaad embarcaron en una búsqueda sin igual, persiguiendo el Grial a través de reinos lejanos, tierras misteriosas y castillos encantados. La idea de que solo los más dignos podían encontrarlo elevó el Grial a un nivel casi místico. En la literatura medieval, el Grial se representa como un objeto capaz de otorgar salvación y poder divino, pero también como un reto que probaba el alma de quien lo buscaba. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de los caballeros,
el Santo Grial nunca fue encontrado. Las historias sobre su paradero se convirtieron en relatos cada vez más fantásticos, y la búsqueda del Grial se convirtió en un símbolo de la lucha espiritual entre lo divino y lo humano. Los caballeros que fracasaban en su misión eran considerados indignos, mientras que aquellos que pasaban la prueba alcanzaban la gloria eterna. La historia del Santo Grial se entrelaza de manera fascinante con la de los caballeros templarios, una orden religiosa y militar que se originó durante las cruzadas. Los templarios fueron responsables de proteger a los peregrinos en Tierra Santa, pero también se dice que tuvieron acceso a los secretos más profundos de los templos antiguos de Jerusalén. Algunos relatos afirman que, durante sus excavaciones en el Templo de Salomón, los templarios descubrieron el Santo Grial, y a partir de ahí, comenzaron a guardarlo en secreto. Durante años, los templarios protegieron lo que muchos creen que era el Grial, escondiéndolo en lugares secretos para evitar que cayera en las manos equivocadas. Sin embargo, el poder de los templarios y su conocimiento arcano causó que se ganaran muchos enemigos, especialmente en Europa. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, envidioso de su riqueza y poder, ordenó la disolución de la orden y la captura de todos sus miembros. Fue entonces cuando se dice que los templarios, temerosos de la destrucción del Grial, lo escondieron de manera definitiva, y su paradero se desvaneció para siempre. Algunos teóricos sostienen que el Grial fue transportado a Escocia, donde se ocultó bajo la vigilancia de una nueva generación de guardianes secretos. Otros afirman que el Grial nunca fue un objeto físico, sino que representaba una visión espiritual que los templarios protegían a través de su conocimiento. La búsqueda del Santo Grial no se detuvo en la Edad Media. En el siglo XIX y XX, la fascinación por el Grial resurgió con fuerza. Arqueólogos, historiadores y buscadores de tesoros comenzaron a investigar los posibles lugares donde el Grial podría haberse ocultado. Se especuló que el Grial podría estar enterrado en algún lugar de Europa, tal vez en las montañas de Aragón, en la isla de Alán, o incluso en las antiguas catacumbas de Jerusalén. A pesar de las búsquedas, los hallazgos arqueológicos han sido decepcionantes. Ningún objeto que coincida con las descripciones del Grial ha sido encontrado en ninguna parte del mundo. Sin embargo, algunos continúan afirmando que el Grial existe en algún lugar, esperando ser descubierto por aquellos que sean lo suficientemente dignos para encontrarlo. En tiempos recientes, el Grial ha sido relacionado con muchos otros artefactos, como el cáliz de Doña Urraca o el cáliz de Valencia, ambos considerados por algunos como el verdadero Grial. Sin embargo, a pesar de los estudios y las teorías, la realidad sigue siendo incierta. ¿Es el Grial un objeto real, o simplemente un símbolo que representa la conexión divina que los humanos anhelan alcanzar? La desaparición del Santo Grial sigue siendo un enigma que desafía toda explicación. Si realmente existió, ¿por qué se perdió de la historia? ¿Fue escondido deliberadamente para protegerlo? ¿O simplemente nunca fue más que una leyenda construida alrededor de una idea divina? Algunos sugieren que el Grial fue una metáfora, un símbolo de la salvación eterna y la conexión con lo divino, y no un objeto físico en absoluto. En este caso, la desaparición del Grial no sería más que el reflejo de la transición del cristianismo hacia una religión más espiritual, donde el poder de la fe reemplaza al poder de los artefactos físicos. El Santo Grial sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Durante siglos, hombres y mujeres han buscado este artefacto, cada uno deseoso de alcanzar la gloria y el poder divino que se asocia con él. Pero quizás el verdadero misterio no radica en el paradero del Grial, sino en lo que representa: la eterna búsqueda de la humanidad por algo más allá de lo terrenal, algo que nos conecte con lo divino, lo sagrado y lo inexplicable. Así, el Santo Grial, al igual que otros grandes misterios de la humanidad, sigue vivo en nuestra imaginación. Mientras no lo encontremos, continuará siendo el símbolo de nuestra eterna búsqueda de significado, de conexión espiritual, y de lo que podría ser la respuesta definitiva a nuestras preguntas más profundas. El Santo Grial, como tantos otros grandes misterios de la humanidad, permanece inalcanzable, escondido en las sombras del tiempo. A pesar de siglos de búsqueda, especulación y dedicación,
El Grial sigue siendo un símbolo de lo inalcanzable, una representación eterna de nuestra aspiración hacia lo divino y lo desconocido, al igual que otros enigmas que han marcado nuestra historia, como las civilizaciones perdidas, los secretos del universo y las reliquias olvidadas. El Grial nos recuerda que hay fuerzas, conocimientos y verdades más allá de nuestro entendimiento, esperando ser descubiertos o quizás destinados a permanecer ocultos para siempre. La búsqueda del Grial, más allá de ser una búsqueda física de un objeto, se ha convertido en una reflexión sobre la propia naturaleza del misterio, sobre la necesidad humana de encontrar sentido en lo inexplicable. Y mientras su paradero sigue siendo un enigma, su legado vive, alimentando nuestra imaginación y recordándonos que, en este vasto universo, siempre hay más por descubrir, más preguntas que respuestas, y más misterios por desvelar. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.